a un tutorial más para nuestro curso de comunicación y lenguaje correspondiente al grado de segundo básico. Vamos a empezar hablando acerca del tema que tenemos acá, que bueno, se puede conocer ya sea con el título de antónimos, o en ocasiones también se refieren a este tipo de palabras, precisamente como palabras antónimas. Tenemos acá una pequeña definición y nos dice que dos palabras son antónimas y tienen significados contrarios, aunque entre ellos pueda haber una gradación. Blanco, negro, son palabras antónimas porque entre esas dos palabras hay oposición, ¿verdad? Hay significados contrarios. Simpático y antipático también son palabras antónimas porque entre esas dos palabras hay significados contrarios u opuestos. Además de que nosotros entendemos a la perfección que son palabras antónimas, hay una condición de oposición que se debe cumplir entre esas palabras. A esa oposición se le llama antonimia, ¿sí? Y es como una correspondencia que debe haber entre las palabras. Vamos a ir viendo unos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo la palabra claro y quiero una palabra que en función de esta que yo tengo ya, se exista eh, exista significado opuesto entre ellas. Tengo claro su palabra opuesta para tener, para que sean antónimas es oscuro, ¿sí? Claro, oscuro. Entonces, yo a partir de esas palabras podría continuar mi ejemplificación de la siguiente manera. El túnel estaba claro, ¿sí? El túnel estaba claro. Yo voy a resaltar la palabra con condición de antónimo. El túnel estaba claro. El túnel estaba oscuro. Y ahí pues efectivamente yo veo la oposición entre ambas palabras, las cuales tienen un significado opuesto, ¿verdad? El túnel estaba claro, es decir, que había iluminación, era fácil la visibilidad. Y en cambio, la segunda oración dice el túnel estaba oscuro, quiere decir que había nula o poca iluminación y que por ende todo estaba completamente oscurecido. ¿Ven ustedes? Ahí ese ejemplo nos da eh, eh, nos muestra a nosotros la antonimia, que hay una condición de oposición entre las palabras claro y oscuro en cuanto a su significado y su función en la formación de algún mensaje, en este caso de esas dos oraciones. Pero ¿qué hubiera pasado si alguien hubiese pensado que hubiese pensado equivocadamente que la palabra que es antónima de claro es oscuridad? Por ejemplo, no tendría sentido si yo en el primer caso escribo el túnel estaba claro y en el segundo escribo el túnel estaba oscuridad. Pues ahí no tiene sentido. No tiene sentido el mensaje que yo estoy transmitiendo en la oración. El túnel estaba claro, es una oración correcta. El túnel estaba oscuridad, es una oración incorrecta. Esa palabra oscuridad no, no cumple la función de que nuestra oración sea entendible. Entonces, a esa condición en que cuando yo puedo sustituir una palabra por la otra, en el caso de que sean antónimas, cuando yo la sustituya alguna de ellas, el enunciado siga teniendo sentido, pues ahí es que yo voy a ir viendo que existe antonimia entre esas dos palabras. Entonces, acá será
oscuro, ¿sí? Ya vimos que es oscuro. Ahí estamos. En cambio, les daré otro ejemplo de palabras antónimas. Podría decir yo claridad y su palabra antónima sería oscuridad. ¿Ven? Claridad y oscuridad. Entre estas dos palabras sí hay antonimia, o sea, se corresponden en cuanto a la oposición de significados y ambas palabras en una oración tendrían el mismo, la misma función, no así el mismo significado. Y si yo sustituyera alguna de esas palabras en una de las oraciones, pues seguiría teniendo sentido. Para eso vamos a realizar otro ejemplo. Y aquí tenemos un día puede tener claridad. ¿Ven? Un día puede tener claridad. Y si yo redactara más o menos la misma oración, un día puede tener, ahora incluyo la palabra que forma antonimia con claridad, quedaría así. Y efectivamente sigue teniendo sentido mi oración. Dice. La primera dice un día puede tener claridad y la segunda dice un día puede tener oscuridad. Ambas oraciones son entendibles, son comprensibles. Pero vuelvo al ejemplo de antes. Alguien pudo haber pensado en el caso de encontrar una palabra que sea antónima a claridad, alguien pudo haber pensado en oscuro, ¿sí? Eh, al momento de yo integrar esa palabra acá, no tendría sentido el mensaje, ¿verdad? Yo diría un día puede tener oscuro, suponiendo yo erróneamente, equivocadamente, que oscuro es una palabra opuesta a claridad. Básicamente es casi la idea, ¿verdad? Pero no se ajusta la condición de esa palabra o la función de esa palabra a lo que es claridad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. A eso se refiere la antonimia. Eso es lo que ustedes deben saber para ir trabajando su guía. Ahí está. Eso es en cuanto a las palabras antónimas. Luego voy a hacer mención, voy a referirme perdonen, bueno, voy a referirme a su guía. Hay una actividad en la cual ustedes deben trabajar una sopa de letras y tienen que ir trabajando, encontrando palabras antónimas de las palabras que ya se les da en la guía de estudios. Entonces, por favor, irla trabajando. Esa actividad es realmente sencilla. La que puede causar un poco de dificultad es esta que está identificada como actividad 2. Dice instrucciones, escriba el antónimo para cada palabra. Entonces ahí se les dan palabras a ustedes. Una de ellas es lúgubre, lúgubre. La otra es sapiente. La otra es brillante. Yo acá solo tengo 3 espacios, pero ustedes van a tener muchísimos más. Yo solo les estoy compartiendo esto como ejemplo. ¿Verdad? Ustedes van a tener los espacios suficientes para incluir todas las palabras. Ya una vez ustedes incluidas estas palabras, bueno, van a encontrar la correspondiente palabra antónima. Recordemos que una palabra antónima es la que tiene una idea opuesta a una que nosotros ya tenemos, una idea contraria. Entonces acá podríamos decir, quizás en las que nosotros más conocemos, nos dice sapiente. ¿Qué es sapiente? Es una persona que conoce, que sabe mucho. Entonces, ustedes pensarán, bueno, ¿yo cómo voy a saber qué significan estas palabras para poder encontrar las palabras opuestas? Para eso nosotros contamos con un diccionario. Entonces, yo puedo buscar la definición de cada una de estas palabras que ya me dan en el diccionario y a partir de eso empezar a encontrar sus
palabras antónimas, luego las palabras que tienen significados opuestos a cada una de ellas. Entonces yo tendría por acá la palabra lúgubre, y puede que me parezca a mí completamente rara esa palabra, y pensaría yo, bueno, ¿cuál sería su palabra antónima? Entonces, un, un antónimo de lúgubre podría ser alegre, ¿sí? Eh, Lúgubre significa oscuro. Voy a empezar por esta de acá. ¿Sí? Lúgubre. Lúgubre significa oscuro, triste, tiene varios significados. Eh, entonces, ¿cuál sería lo opuesto de triste? Alegre. Luego voy con sapiente. Sapiente es una persona que conoce mucho, que sabe mucho, que es muy inteligente. Entonces, acá su palabra opuesta o su palabra antónima podría ser ignorante. Entonces, así van a ir trabajando cada una de las palabras, pero ojo a las instrucciones que les dan. Dice que escribamos primero el antónimo para cada palabra y aquí lo hemos hecho. Luego me dice, uno escriba una definición del antónimo encontrado. Por ejemplo, ya encontré el antónimo que es alegre, que demuestra alegría con facilidad, por decirles. Esa sería la definición que yo encuentro de alegre. Voy con ignorante, ¿sí? Ignorante que carece de conocimiento o formación académica. Esas son definiciones que yo me estoy inventando y que están, digamos, cerca de ser las que ustedes van a encontrar en un diccionario. Entonces, eso es lo que deben hacer ustedes para cada palabra antónima encontrada. Luego me dicen el numeral 2, escriba una oración que incluya cada antónimo encontrado. Obviamente yo voy a encontrar todos los antónimos y por cada uno de ellos empezaré a escribir una oración ya que he terminado con esto de acá. La palabra es, la primera palabra antónima es alegre. Entonces diría yo, la fiesta de mi amigo fue muy alegre. Y ahí yo habré cumplido con el numeral 2 de haber escrito una oración por cada palabra antónima que yo he encontrado. Bueno, ahí cumplí yo con la primera palabra, que es alegre. Así trabajaré yo con esta otra palabra antónima, con la otra palabra antónima que encuentre. Me parece que en total son 10 palabras las que deben encontrar ustedes. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente, entonces trabajarán sus 10 palabras antónimas de esta manera, así como en este organizador, que yo solo trabajé 3, solo para irles. Trabajé 2 en realidad, porque brillante ya no la trabajé, solo para ejemplificarles a ustedes cómo lo deben organizar. Y luego trabajo las 10 oraciones también, que van a incluir a cada una de las palabras antónimas que yo encontré. Con eso terminamos esa parte de la guía. Vamos a la siguiente, sería eh, este tema. Bueno, tenemos este signo de puntuación. Signo de puntuación cuya función es ir detallando diálogos. El signo de puntuación es guión o raya. Es ese, ¿sí? Entonces, tenemos una pequeña definición no tanto una definición, sino una regla de su uso. Una regla de su uso determina los diálogos en una conversación
su obra escrita perteneciente al teatro. No todos hemos leído libros en algún momento y hay libros que han sido escritos para su representación en un teatro. Eh, para nosotros poder entender esos libros eh, leyéndolos, tenemos que ir prestando atención al guión o raya. ¿Por qué? Porque el guión o raya determina las intervenciones que cada uno de los personajes tiene en esa obra. Digamos que ese tipo de libros representan diálogos extensos. Entonces acá ya tengo para fines de ilustración, tengo este diálogo que está acá en forma de historieta cómica. Hay una tarea también en su guía que tiene que ver con esto que yo les voy a explicar. Lo que yo voy a hacer acá es lo mismo que ustedes deben hacer en esa actividad de su guía. Entonces acá tengo, vean, tengo una tira cómica y es bastante fácil de entender porque la tira cómica utiliza nubes de pensamiento. Vean que hay una nube de pensamiento, un estilo de nube de pensamiento para la persona y un estilo de nube de pensamiento para este animalito, para este gato. Entonces no hay confusión. Y la tira cómica dice, ¿recuerdas a mi exnovia Ingrid? El gato responde, no. La persona vuelve a especificar o dar una característica de la persona a la cual se refiere y dice, la de los bíceps grandes. El gato responde, en absoluto. Luego da más información y dice, la abrazagatos. Y ya recuerda al gatito y dice, como si fuera ayer. Entonces ahí estamos viendo, no hay confusión, nosotros seguimos el orden en el que cada uno de esos personajes interviene, porque esto es gráfico, es algo más entendible. Pero ¿qué pasa cuando nosotros leemos textos como los que siguen? Vean ahí, cada una de las intervenciones de esos personajes está detallada o está indicada por un guión o raya. Acá está. Entonces, en la primera intervención está la de la persona que dice, ¿recuerdas a mi exnovia Ingrid? El gato responde no. La persona añade más información y dice la de los bíceps grandes. El gato responde en absoluto. La persona vuelve a intervenir y dice la abraza gatos. Y finalmente el gato comprende y contesta como si fuera ayer. Vean, ahí está detallado. Yo acá le agregué color para que ustedes fueran identificando mejor la intervención que cada personaje tiene en el diálogo, pero no es así en los libros que nosotros leemos. Entonces tenemos que recurrir mucho a nuestro orden mental para ir dando prioridad a cada una de las ideas que vamos interpretando a la hora de ir leyendo. Entonces, para eso nos sirve a nosotros el guión mayor o raya, o simplemente lo conocemos también como guión. Entonces ahí tenemos, eso es lo que deben hacer ustedes, buscar tiras cómicas en el periódico y luego escribir los diálogos con un guión o raya. Vean que en este diálogo se facilita porque primero habla la persona, después el animal, después la persona otra vez, después el animal, después la persona otra vez y después el animal. O sea, se van sucediendo en forma ordenada cada uno de los diálogos. Pero vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este de acá. Nuevamente una tira cómica relacionada con estos personajes y dice la persona, necesito un abrazo. El gato le responde, ya lo tienes. Inmediatamente el gato llama a alguien, Odi. La persona agradece, gracias Garfield. Y el gato le dice, siente el amor. Vean ustedes que ahí no necesariamente se suceden en orden los diálogos, las intervenciones de los personajes. Y acá los tenemos, vean. Aún así es fácil de entender porque tenemos nubes de pensamientos diferentes para cada uno de los personajes. Pero traslademos eso a un diálogo con guión o ray. Y acá está, ¿vean? Necesito un abrazo. El gato le contesta, ya lo tienes. Inmediatamente llama al perro cuyo nombre es Odi
La persona agradece, gracias Garfield, y el gato le dice, siente el amor. Vean que aquí no necesariamente están las intervenciones de los personajes, digamos, como en el caso anterior. Acá tengo la intervención de un personaje y después tengo dos intervenciones seguidas de un mismo personaje. Entonces, por eso les decía, nosotros tenemos que recurrir mucho al razonamiento al momento de estar leyendo este tipo de diálogos y esta actividad nos va a servir de mucho para ir mejorando en ese aspecto. Entonces, eso es lo que básicamente tienen que trabajar en su guía. Les deseo muchos ánimos y que les vaya muy bien en el desarrollo de su guía. Hasta pronto.